paren todo lo que están haciendo, porque lo que hizo Donald Trump no tiene precedentes. Literal, le ha declarado la guerra a casi todo el planeta con una lluvia de aranceles. En un solo día. Y ha lanzado una ofensiva contra 185 socios comerciales. Sí, 185. Y como era de esperarse, los países afectados ya están sacando sus propias armas económicas. Se viene una guerra mundial y precisamente no es con tanques ni misiles, es con tarifas, represalias y amenazas financieras que podrían empujar al mundo a una tercera recesión global en menos de 2 décadas. Es decir, en este siglo. ¿Les suena exagerado? Bueno, ya vivimos 2 colapsos, la crisis de 2008 y la pandemia del 2020. Y ahora el dólar cayendo, las bolsas tambaleándose y los precios empezando a gritar. ¿Qué tan cerca estamos del colapso? Quédense, que esto apenas comienza. Apocalipsis financiero, gente. Trump agarró el megáfono económico y dijo: a todos les voy a subir aranceles. Y así fue. En un solo movimiento desató una guerra comercial global como nunca antes se ha visto. Por supuesto, el mundo financiero está temblando. Los mercados ya muestran señales de pánico. La posibilidad de una tercera recesión en menos de 20 años ya no solo es una idea loca, sino que es un escenario que muchos están empezando a aceptar. Y ojo, lo más alarmante no es que esto esté pasando, sino que según los expertos apenas está comenzando. Nadie sabe cómo se saldrá de esta situación. Los países, las empresas, los gobiernos, todo están revisando sus estrategias para ver cómo se alejan de la dependencia con Washington. Pero por supuesto, eso no se hace de la noche a la mañana. Así que mientras reestructuran sus economías, están preparando represalias urgentes para aplicar la famosa ley del talión, ojo por ojo. Y si esto pasa, ya no es economía, estaríamos hablando de una guerra comercial en toda regla. Y es que es preciso remontarnos al origen de estas medidas del presidente Trump. Podríamos encontrar un antecedente o una referencia a lo largo del siglo XIX. Hay que recordar que Estados Unidos se convierte en potencia mundial por el proteccionismo, que durante todo el siglo XIX aplicó para evitar que productos europeos más baratos o de mayor calidad entraran a territorio estadounidense. Y cuando esa situación, recordando que Estados Unidos son 2 países en uno, al momento de su origen, los norteños y los sureños confederados que llevaron a la guerra civil de 1860, la guerra de secesión, como se le conoce. En ese sentido, cuando algunos quisieron mantener la política de libre comercio, evidentemente eso llevó a la guerra civil y eso fue el pivot, digamos, la base del desarrollo industrial de Estados Unidos en el siglo XIX y lo que lo convirtió en potencia global. Donald Trump tiene ciertamente un gran trasnocho. Y aquí es donde entra el caso de Vietnam para ejemplificar lo que nosotros queremos decir con este análisis. ¡Boom! Trump decidió meterle un arancel del 90% a un país que le vendió a Estados Unidos el año pasado 24,000 millones de dólares en productos. Y que además tienen un comercio bilateral de 124,000 millones de dólares. No es broma. Y de vuelta, solo 11,000 millones de dólares, ¿no? Eso es una diferencia brutal, hay un déficit comercial. Y ahora, ¿qué hacen los vietnamitas con aranceles del 90%? Pues las empresas allá, muchas grandes transnacionales como Adidas, Nike, Nvidia o Nestlé, están contra la pared. Tienen 2 caminos: o cierran sus fábricas en Vietnam y se deslocalizan o se relocalizan a Estados Unidos, dejando a millones sin empleo, o suben brutalmente los precios en Estados Unidos en esa misma proporción de un 90%. El resultado, un desastre económico visto desde cualquier dirección. Y es que la deslocalización, que fue un proceso propio de la globalización y que llevó a una gran cantidad de empresas estadounidenses a mudarse a varios rincones del planeta, entre ellos China, Vietnam y otras naciones, incluyendo también a la India, ese proceso de deslocalización parece que a largo plazo
ha significado un autogol para Estados Unidos, porque entonces ahora, con esas empresas fuera del país, la nación se ha venido desindustrializando y dependiendo del comercio externo y de productos más baratos, como los chinos, por ejemplo, y Trump entonces está revirtiendo la globalización para tratar de evitar lo que sucedió, que China está ganando la globalización. Y así que escuchen esto. Sigamos con Vietnam. Si cae Vietnam, Estados Unidos también, porque esto es un efecto dominó de manual y lo vamos a ver más temprano que tarde. Pero primero, terminemos este capítulo de Vietnam. Muchos analistas coinciden en que la opción de trasladar fábricas a Estados Unidos suena más patriótica que lógica. ¿Por qué? Porque allá los salarios son otra historia. No puedes pagarle los mismos a un ciudadano gringo que a un trabajador en Hanoi o en Ciudad de Ho Chi Minh. Y a eso súmenle lo caro que es mover materias primas, maquinaria o todo el sistema logístico hacia Estados Unidos. Eso es un gasto enorme. Quizás no es rentable para las empresas. Pero la otra opción, la de la ley del talión, el ojo por ojo, tampoco cuadra, porque seamos honestos, nadie quiere pagar el doble por una camiseta o por una lata de atún. Entonces, ¿quién pierde? Todos, los vietnamitas que se quedan sin trabajo y los estadounidenses que ahora tienen que pagar más por todo. Y ese aumento de precios solo tiene un nombre y no le gusta a nadie en la Casa Blanca: inflación. Entonces, evidentemente, vemos un efecto combinado entre el desarrollo de la globalización a largo plazo que dejó a Estados Unidos por detrás de China e incluso de la India o otros tigres asiáticos y que lo ha obligado a tratar de desempolvar el proteccionismo como única barrera para tratar de recuperar económicamente la nación y que dentro de ese plan ha tenido un indiscutible éxito lo que ha sucedido, por ejemplo, con Europa, que se ha desindustrializado y las empresas del viejo continente se mudan contentas hacia Estados Unidos porque allí todo es más barato, sobre todo la energía, que Europa sacrificó en el altar del atolondramiento geopolítico. Y si llega la inflación, ya saben qué hace la Reserva Federal: subir las tasas de interés. Resultado, suben los intereses de la deuda nacional, que ya está en 36,6 billones de dólares. Sí, billones. Y podría llegar a 40 muy poco si no se le pone un freno. Y eso no es todo. Los países aliados de Estados Unidos, que dependen de ese comercio, también entrarán en recesión. Y eso no va a reventar las exportaciones estadounidenses. Lo que comenzó con aranceles puede terminar más bien en un mercado totalmente dislocado. Entonces, si podemos estar entrando en la gran recesión global, la tercera gran recesión global en este siglo, primero 2008, luego 2020 en la coyuntura de la pandemia, y ahora lo que podríamos llamar crisis del arancel, y es que el mundo entero está respondiendo, porque las represalias ya comenzaron. Si creen que esto fue solo una jugada estratégica de Trump, prepárense, porque la que viene puede ser un terremoto económico. Y no olviden esto: todo empezó con una firma y un tuit. Así que estas fuerzas que han desatado, estos demonios que están gobernando Estados Unidos, puede sencillamente revertírseles, porque a los que le están aplicando paradójicamente sanciones son a muchos de sus aliados, incluso países que puede ser que política o militarmente haya diferencias, pero que económicamente la negociación es sumamente rentable para ambos. No obstante, ya está, parece que decidida la guerra global económica declarada por la Casa Blanca, lo que llevaría evidentemente a un apocalipsis total. Esto fue una producción de Geomatrix. Habló para ustedes Fran Gil.